Estamos ante el debate de un paquete de leyes que tiene que ver con la implementación de una reforma del Código Procesal Penal que desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda hemos rechazado en su momento. Y hemos escuchado hoy a la mayor parte de la oposición plantear que están de acuerdo en las cuestiones de fondo de esa reforma, que solamente han cuestionado por procedimientos legislativos, que han cuestionado por una falta de consenso, según ellos, que han cuestionado ahora por el problema de las designaciones, que les preocupa que se hagan ahora porque ellos querrían hacerlas en caso de que pudieran llegar al gobierno, que les toque el turno de hacer ellos estas designaciones. Pero desde nuestro bloque hemos rechazado la reforma del Código Procesal Penal por su contenido, por las cuestiones de fondo que plantea esa reforma. Acá se ha reivindicado el sistema acusatorio como un sistema que va a ser más ágil a la justicia. Sin embargo, y tal cual lo denunció muy claramente mi compañero Néstor Pitrola en oportunidad de tratarse la reforma, esta reforma es un combo de reformas de aceleración de la justicia que va a afectar a los sectores más vulnerables, entre ellos las víctimas del gatillo fácil o las organizaciones populares con la criminalización de la protesta social. Acá se ha hecho también un balance de lo que ha sido la aplicación de este sistema en algunas provincias. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la provincia de Tucumán, donde hay un sistema mixto, donde el fiscal Albaca ha sido el vértice de una pirámide de impunidad que incluye a todo el aparato del Estado, en el caso de Paulina Levos. Se ha nombrado y se ha dado el ejemplo de la provincia de Chubut, donde tenemos el caso emblemático de Iván Torres, al cual se le ha armado un prontuario porque se negaba a ser parte de la delincuencia organizada por la propia policía, como le ocurrió también a Luciano Arruga. Esta reforma del Código Procesal Penal forma parte de una tendencia internacional a crear estados de excepción. Y en este sentido, señora Presidenta, es que en este paquete de leyes que estamos tratando, y particularmente en la Ley Orgánica del Ministerio Público, está el artículo 8, que plantea algo que ya hemos cuestionado también en su momento, que son las investigaciones genéricas. No son investigaciones sobre hechos concretos, sino sobre hipótesis que van a ser un verdadero cheque en blanco, ¿no es cierto?, utilizado contra las organizaciones populares en un país que existe una ley antiterrorista preparada para atacar a las organizaciones populares, donde los servicios de inteligencia a través de estas investigaciones genéricas van a seguir el espionaje sobre las organizaciones populares, políticas de la izquierda, como ya está ocurriendo en nuestro país, y más sobre todo si tenemos en cuenta lo que todo el país ha conocido a partir de la muerte de Nisman, de la enorme descomposición que existe al interior de los servicios de inteligencia en la Argentina. Hay otro caso también muy importante para mencionar, que es el del artículo 40, también contemplado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es el tema de los recursos propios que puede obtener este Ministerio Público. Nosotros, en términos generales, rechazamos este mecanismo de los recursos propios, que ha sido un mecanismo que se ha instalado en muchos organismos del Estado, en hospitales, universidades, que ha sido un mecanismo implementado en todo el proceso de privatización que hubo en nuestro país y que va a permitir y establece la posibilidad de transferencias de organismos internacionales
y vamos a tener la injerencia de organismos internacionales y de potencias extranjeras en el Ministerio Público de nuestro país, como ya ha ocurrido y como se ha detectado y se ha comprobado a partir de la crisis también desatada en enero de este año, de la injerencia de potencias extranjeras y sus servicios de inteligencia sobre los servicios de inteligencia de la Argentina. Incluso plantea algo muy grave también, como es la posibilidad del Ministerio Público de obtener recursos propios sobre la base de las operaciones financieras que el Ministerio Público haga con los remanentes de fondo. Es decir, que vamos a tener en el Ministerio Público un especulador financiero más en la Argentina, claramente con esta posibilidad que van a tener. También esta ley orgánica plantea algo que para nosotros es importante y que atañe a los trabajadores de la justicia. Y en este caso, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la posibilidad de realizar actividades voluntarias con estudiantes avanzados de las universidades. Es decir, la ultra precarización laboral, como ya ocurre incluso en las universidades, con los trabajadores ad honorem, con las pasantías, un régimen absoluto de precarización laboral que hemos denunciado, que venimos denunciando, que hemos dado una gran batalla y seguimos dando una gran batalla contra la precarización laboral. Y ayer hubo en este país un paro nacional que desde el Frente de Izquierda también lo hemos llevado adelante y le hemos dado un carácter activo contra esa precarización laboral. Y hoy hay un acampe frente a una compañía telefónica acá muy cerca de sus trabajadores precarizados, y hay una larga lucha en distintos sectores contra la precarización del trabajo, una precarización que enfrentó nuestro compañero Mariano Ferreira, asesinado por la burocracia de la Unión Ferroviaria, y que también han enfrentado los trabajadores de la justicia, sobre todo los trabajadores del fuero penal, trabajadores que están en situación de contratados, de interinos, de una Corte de Justicia cuyo presidente exhibe galardones republicanos cada vez que se pronuncia públicamente y sin embargo él mismo tiene trabajadores precarizados bajo su dependencia. No quiere recibir a los trabajadores que son los representantes de sus compañeros del fuero penal. Y hemos hecho en este Congreso una masiva audiencia pública con los trabajadores del fuero penal que denunciaron la precarización laboral que lleva a los trabajadores a ser rehenes de los jueces, con contratos que le dan una enorme inestabilidad laboral, que hoy los tienen y no saben si mañana van a tener esos contratos, que incluso lleva a los jueces a darle tareas que responden a trámites particulares de los jueces, le hacen hacer a estos trabajadores, que los hacen trabajar fuera de horario, sin, por supuesto, el cobro de horas extra, una enorme precarización que estos trabajadores han denunciado en esta audiencia pública que hicimos, donde hemos discutido con ellos un proyecto de resolución, donde instamos a la justicia y a la Corte de Justicia en particular a pasar a la planta permanente a estos trabajadores del fuero penal y a todos los trabajadores precarizados de la justicia. Y llamo e invito a los diputados de todos los bloques políticos de esta Cámara a firmar nuestro proyecto de resolución para acabar con la precarización laboral en la justicia. Ellos han hecho 9 paros en el fuero penal, asambleas, autoconvocatorias, y el resultado de esta lucha ha sido que en el proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal, en sus artículos 31, 32 y 33, el Senado tuvo que hacer una modificación donde establecen una garantía de sus puestos de trabajo.
porque ellos han denunciado que esta reforma planteaba la incorporación de más de 1.600 trabajadores nuevos en principio, que ellos les llamaban los paracaidistas, que iban a llegar, iban a afectar los puestos de trabajo de trabajadores que hace muchos años actúan de manera precarizada, y ellos han conseguido esta garantía que esperamos que se cumpla. Insisto nuevamente y llamo a todos los diputados a firmar nuestro proyecto de resolución para instar a la justicia, a la Corte Suprema, a que pase a planta permanente a estos trabajadores, a que reciba Lorenzetti a los representantes de los trabajadores del fuero penal para discutir esta situación. Esta conquista de los trabajadores nos lleva a que en el caso específico de este proyecto de implementación nos vamos a abstener, pero vamos a rechazar el resto de los proyectos que plantean cómo se implementa este Código Procesal Penal, que le va a dar más arbitrariedad al Estado, que es una reforma completamente reaccionaria y que incluso ha tenido artículos, como denunciamos en su momento, que nos remiten a la ley de residencia. Muchas gracias, señora presidenta.